de la Biblia. Guardaré lo que dice la Biblia. Guardaré lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 11:25, ¿qué dice? El generoso será prosperado. Y a su nombre. Si tú guardas esa palabra y tú la pones por práctica, dice la Biblia que será prosperado. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Y todo lo que hagas será prosperado en todo lo que hicieres. Del Josué 1:9, lea que hay el complemento. Josué 1:9. Miren, lea Josué 1:9, que ese es el complemento que da ahí. O sea, Josué 1:9, 1:8 y 9. Josué 1:8 y 9. Josué 1:8. O sea, miren lo que dice la Biblia, léanlo. Ese es el complemento del que le estoy dando. Josué 1:8. Léalo en voz alta, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a su nombre, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Por guardar la palabra del libro, del mandamiento. Si la Biblia dice una cosa, yo lo voy a hacer y a su nombre. Viva la Biblia. O sea, todo lo que dice la Biblia tú tienes que guardarlo y ponerlo por práctica y por obra para que Dios te prospere y te bendiga. Oye, está clarito. Primer punto. Punto de la prosperidad, temor a Jehová. Segundo punto, ser generoso. Tercer punto, ¿qué más? Obedecer la palabra de Dios. Oiga, son cosas que en la iglesia no te lo enseñan. Por eso que el cristiano evangélico no puede andar, como se dice, arrancado. La gente dice, los cristianos evangélicos somos pobres. No, es porque no ponemos por obra la palabra de Dios. Pobre Satanás, usted y yo somos hijos del Rey. Amén. Y nos merecemos todo. Y a su nombre, sino que usted y yo no nos ponemos por práctica porque menospreciamos a Dios y creemos que somos en poco. Vive o no vive. Y a su nombre. Amén. ¿Quién hace prosperar al hombre? Es Dios. ¿Por qué usted cree que el impío a veces está más próspero que uno? Porque ellos ponen por práctica la palabra. Y a su nombre. Ellos dan, ellos hacen esto, ellos lo hacen. ¿Y quién? Dios tiene que cumplir la palabra de él. Vive o no vive. Y es impío y usted lo ve, oye, pero tú no lo haces, tú no lo practicas. Vive o no vive. Tú puedes que tenga lo que tenga, tú te dañas, pero el otro sí le da porque Dios conoce el corazón del otro que anda más bueno que el tuyo. Y a su nombre. Amén. Y usted le pregunta, ¿pero por qué a él? Quizás porque el corazón de él es mejor que el ti y no está en la iglesia. Yo he visto gente que no son cristianos que ayudan más que el cristiano mismo y es su nombre. Hasta a mí mismo, el que más me bendice a mí es el de afuera. Amén. ¿Vive o no vive? No es el cristiano, es el de afuera, el mundano. ¿Por qué? Porque Dios conoce esos corazones. Amén. Y Dios tiene que cumplir su palabra. Dios tiene que cumplir su palabra. Por eso es que usted dice, ¿qué pasa con Dios? Porque no cumple los parámetros de Dios. Y usted, escúchame bien, usted verá al otro bendecido el 2023. Si usted no pone estos puntos que yo le estoy dando en este día, esta revelación, usted va a ver al otro prosperar y usted no va a prosperar. A usted le va a dar celo. Escúcheme bien, guarde el Yasek Ará, es el ojo malo. Ese otro día le explico. Pastor, ¿qué es el Yasek Ará? El ojo malo. Guárdese del ojo malo. Dígale a Dios que Dios lo guarde del ojo malo. ¿Qué es el ojo malo, pastor? Cuando usted ve que el otro prospera y usted no prospera. Cuando ve que el otro tiene y usted no tiene. ¿Sabe por qué? Porque Dios da a cada uno conforme a la voluntad de Él. Si usted pone los puntos en práctica, usted va a ser prosperado y la gente lo va a envidiar a usted y a su nombre. Y usted no va a envidiar porque su ojo es bueno y a su nombre. Lo que tiene el otro, usted se alegra y usted le da gloria a Dios porque lo suyo ya viene. Viva o no vive. Denle un aplauso a Dios. Fuerte, fuerte para el que vive. Y en su nombre. Escúcheme bien. Deuteronomio 39, ¿qué dice?
39. Deuteronomio 39. No es el tiempo, no es la circunstancia, no es lo que tenga. Usted puede trabajar en el municipio y usted puede trabajar en el municipio y ganar hasta $1,000, hasta más que mí. Pero si Dios le da la gana a mí dar una casa, un carro, y usted se mira, pero ¿y cómo? Si yo trabajo no tengo el ojo malo. ¿Por qué? Porque la prosperidad no es de donde tú trabajes, cuánto ganes, la prosperidad viene de Dios. Viene de la mano de Dios. Por eso que hay gente que dice, los pastores son estos, son los otros. Pero ellos no saben, la gente no sabe que el pastor cuando no comía, ellos comían, tú no comías. Ellos no saben que cuando el pastor no tenía ningún dinero en los bolsillos, ellos sí tenían. Y es su nombre. Porque la prosperidad viene de Dios. Dios es el que prospera al hombre, no es el hombre. Deuteronomio 39, como yo le he dicho, yo he visto gente que trabaja años y años y en buenos trabajos y no tienen casa. ¿Vive o no vive? En buenos trabajos, como yo le digo una vez, una señora que trabajó 20 años en el PACA y le dieron como $20,000 de liquidación y no tenía todavía casa. Y yo le pregunto a un varón, pero varón, y la señora 20 años no tiene casa todavía. Y yo en mi mente yo decía, ¿y las utilidades? Y los décimos. En ese entonces las utilidades, ¿qué pasó? ¿Qué hacía ella la plata? Se la hacía uno. Saco roto. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, no es el dinero, es la prosperidad que viene de Dios. Y a su nombre, denle un aplauso a Dios. No es el tiempo, no es el dinero, es si Dios te quiere prosperar. Pero ¿cuándo Dios te va a querer prosperar? Cuando tú cumples la regla, cuando tú cumples los requisitos en Dios. Son requisitos. Cuando tú vas a hacer un préstamo al banco, ¿qué te piden? Requisitos, son normas, así mismo. Las normas de Dios, generoso, ser generoso, guardar la palabra, guardar sus mandamientos. ¿Qué más? Ser temeroso a Dios, ser generoso. Dios es su nombre, generoso, temeroso a Dios. ¿Qué más? Guardar la palabra, los mandamientos. Dios te va a prosperar poco a poco, porque tú estás cumpliendo los requisitos que Él quiere. Deuteronomio 39, ¿qué dice en voz alta? Y a su nombre. Deuteronomio 39 dice así: y te hará Jehová tu Dios abundar, escúcheme, en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? Cuando obedeciera la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, estatutos y escrituras y escritos en este libro. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y tu alma. Amén. Y la gente anda buscando prosperidad. Anda comprándose la lotería, el pozo millonario. Y a su nombre. Anda comprando rifas. Y a su nombre. Es que todo depende de Dios. Oiga, usted, mira, un ejemplo, una hermana, la hermana que vivíamos allí en Jaramillo. No, la hermana. No, la que se quedó en la casa. Magdalena. Ella es una hermana. Nunca había comprado rifa, creo. O ella sabía que no se podía comprar rifa. Nosotros no podemos comprar rifa, si usted lo sabe. Vaya lo sabiendo. Y la hermana, así por ya tanto que la molestaban y por apoyar, compró una rifa. $5. Una sola. Y da la casualidad que se ganó una casa en una organización valorada como $70,000. ¿Sí? 40,000, 50,000, no sé, pero eso más o menos vale en esas casas. 50 para arriba. En la organización Cataluña. Ya en la Cataluña. Y a su nombre, como una sola rifa. Y hay gente que compraban de 10, de 20. Ellos mismos se miran cuando ven Magdalena. ¿De quién proviene eso? Y mire, y ella no estando firme en los caminos de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que yo entiendo. ¿Y por qué? Porque es el tiempo de Dios. Porque a veces uno se esfuerza, hace todo Claro. bien.
pero es Dios. Corazón, también. Eso, Dios ve el corazón. Claro. Y también, como tú dices, la necesidad, porque ella más antes había perdido una hija, el dolor también de ella. Ah, claro, verdad. Ella había perdido una hija en el terremoto Y perdió la casa. y perdió una casa. Y ella no se pensaba, ella no me la compra. Cuando va a ver papá, se ganó la Claro casa. que no te recompensa, pero alivia el dolor. Por decirlo. Claro, no te recompensa. Pero mira, ella se miró una sola rifa y hay gente que compraba más rifa y ella se ganó esa casa. O sea, eso proviene de Dios. Amén. Eso es una bendición, una añadidura que ¿quién te la da? Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere. ¿Pero por qué? Porque Él, como dice la hermana, quizás ve tu corazón, quizás ve tu disponibilidad. Y ella no era entregada. Ella era media, pero Dios le pareció favorecerla a ella. Ejemplo, María, de tantas mujeres, escúcheme bien, de tantas mujeres en Jerusalén, Dios, ¿por qué escogió a María? Porque tenía un corazón. ¿Por qué? Era temerosa y qué más. Y tenía algunos requisitos que solamente Dios sabía. Porque había más mujeres, había vírgenes, pero Dios escogió a María. Porque había requisitos en ella que llenaban a Dios. Sí, porque dice ya, yo gracias. O sea, ella tenía algo que a Dios le agradaba. Y a su nombre. Que las otras no tenían. Denle un aplauso a Dios. Así mismo Dios. ¿Y por qué Él? Y a mí no. Porque quizá Él tiene algo que usted no tenga. Amén. Y a su nombre. Amén. ¿Vive o no vive? Ella tiene algo que no tiene. Qué mal. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué te parece a Pepe, niñita? Segunda de Crónicas 26:5. Oye, Yoctán. Sale de ahí. Segunda de Crónicas Sale de la nevera, por favor. 26:5. ¿Qué dice? Sí, ya ahorita, más tarde, ven, siéntate. Yoctán Efraín. Segunda de Crónicas 26:5. ¿Qué dice? Salga de ahí. Y persistió en buscar a Dios en los días de desaparecida, entendiendo en visiones de Dios. Salga. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y a su nombre. O sea, ¿qué pasó ahí? Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote de Dios. Y dice, y en los días que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. O sea, hay una recompensa por tú buscar a Dios que se llama la prosperidad, la salir adelante. Usted se ha visto que hay esas ancianitas que a veces van a la iglesia, las más viejitas, que todos los días están en la iglesia y están ahí. Oiga, esas ancianitas Dios les va a dar su recompensa. Amén. Gloria a Dios. Yoctán, te pego. Dios la puede recompensar y Dios la recompensa. ¿Cómo? Algunas no tienen casa, Dios le da casa. Algunas no tienen comida, Dios le da comida. Y a su nombre. Algunos no tienen dinero, Dios le da dinero. Venga, mi amorcito, venga. Ya sí. A ver, sale. Sale, ten el micrófono. Venga, pues. Venga, venga. A ver, sale. Cierra eso, sale. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Amén. Dele un látigo y sácalo ahí. Y a su nombre. ¿Qué pasó? Zacarías buscó a Dios y Dios lo bendijo. Dios lo prosperó. O sea, estamos viendo los requisitos. Si usted no tenga la noción, si usted no ve la noción, usted no va a entender. ¿Cuáles son los requisitos para la prosperidad? De nuevo le digo, ¿cuáles son? Ya lo hemos estado viendo. Yo le voy a decir. Primer punto, temor a Dios. Segundo punto, cumplir su palabra, todo lo que está en la Biblia. Tercer punto, buscarlo y a su nombre. La gente quiere prosperar sin buscar a Dios. La gente quiere la plata sin buscar a Dios. Y a su nombre. La gente quiere todo, pero menos buscar a Dios. Y a su nombre. Y después a la gente le da envidia que porque a él y porque a él no. Pero porque tú no buscas de Dios. Porque tú no amas a Dios. Porque tú no anhelas estar con Dios. ¿Cómo Dios te va a prosperar? Hay un varón que a mí me ve en Facebook, en WhatsApp. Y el varón vende pastelillo. Y el varón un día
me criticó porque yo a veces lo que como yo lo subo. Y a su nombre. Todo no, pero algunas cositas. Y el varón me dice, varón, El arroz con huevo no lo sube. amén. Y a su nombre. Y él me dice, También se sube el amén. arroz con huevo. Y él me dice, varón, ¿y qué esto que lo otro? Y me dice, varón, ¿qué esto que lo otro? Él me dice algo y yo vengo y le digo, varón, pero mire, yo le voy a decir algo. Usted trabaja, varón. Usted gana hasta más que uno. Usted también se puede dar esos lujitos y suba lo que yo no me pongo bravo. ¿Por qué usted le molesta cuando me ve comiendo algo y yo lo subo? Le digo, varón. La gloria de Dios, pues. Claro, pues, y él se quedó así, no me dijo nada. O sea, él me criticó y yo le dije, varón, pero si usted trabaja, usted gana un sueldo, usted también se lo puede comer, le digo, varón. Y él siempre que me ve, escúchame, él siempre que me ve me dice, el pastor está bien. El único que está bien aquí es el pastor, me dice, porque no me conoce que es su pastor. El único bendecido es el pastor. Gloria a Dios le digo. Gloria a Dios le digo. Y a su nombre, porque él ve mi estado y como que le da celo y envidita. Vive o no vive. Pero él tiene un sueldo, él trabaja, él gana bien, él gana, creo que hasta más que yo. Vive o no vive. Pero él no se da esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, voy a gastar, que esto, que lo otro, porque él es coñudo. Amén. En pocas palabras, él es coñudo. Amén. Y a su nombre. O sea, Zacarías buscó al Señor y el Señor lo prosperó. Amén. ¿Quién prospera al hombre? Dios. Dios. Dios lo va a prosperar a usted y a mí en el 2023. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Que Dios le va a dar una bendición sobrenatural a usted en el 2023. Dios, el 2023 es mi año. El 2023. Ese es mi año. Ese es el año. Ese es nuestro año. Es el mejor año de todos los años. Yo no sé si usted lo cree. Amén. Amén. Se avecina una lluvia sobreabundante. Amén. Créalo. Amén. Deuteronomio 28:13, léalo conmigo. Ya vamos a terminar. 28:13. Quiere la Biblia. Sí. Es que hace travesura. Sí. Ajá. Deuteronomio 28:13, léalo que ya vamos a terminar. ¿Qué dice Deuteronomio 28:13? La palabra de Dios dice, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás en la cima solamente. No. Ese es- Perdón, ya es una. Proverbio 28:13. Proverbio 28:13, léalo en voz alta. Muy bien. Proverbio 28:13, Proverbio. Proverbio 28:13. Dice así: el que encubre su pecado no prosperará, más que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, el que encubre su pecado, No prosperará. ¿qué quiere decir eso? Mira, mira cómo te... El que lo tapa y el que lo esconde. Por ejemplo, yo. Ya, O sea, yo. A ver si no oro todo el día. ya. O sea, literalmente es un pecado. ¿no? Amén. Porque la Biblia Pecado de dice- omisión. Exactamente, que el que se hace lo bueno y no lo hace. Amén. Pero cuando oro, oro. Amén. Pero ¿qué pasa? Dice, no prosperará. O sea, el que encubre su pecado, de ejemplo. El marido, ¿Cómo que yo diga, yo me jacte? No, si yo busco de Dios todos los Claro. días, yo ayuno todos los días. O sea, ahí estoy encubriendo mi eh, realidad. eso está tapando tu realidad. Y eso no. Amén. Dice, si tú tapas el pecado, no vas a prosperar. Ejemplo, ¿qué pasa con el marido que engaña a la mujer? Entra en adulterio y entra una maldición en la casa. ¿Qué pasa? Los hijos, ¿qué pasa? Hay destrucción de los hijos, hay todo eso. Y nunca va a haber una bendición. Nunca va a haber dinero. Y es su nombre. ¿Qué pasa? Póngame atención. ¿Qué pasa con el borracho? Toma y toma y toma. Y usted le dice algo, él se excusa. No, yo estoy bien. Él está encubriendo su pecado y no va a haber una prosperidad en ese hombre. Nunca va a tener. Amén. O lo que tiene, se le hace agua. ¿En qué? En el mismo alcohol. ¿Usted se ha dado cuenta que el borracho trabaja para la borrachera? Escúchame bien, de nuevo le digo. ¿Usted no se ha dado cuenta que el borracho trabaja
para la borrachera. ¿Usted sí se ha dado cuenta o no? Amén. Cuidado, papito. Déjame. Para su vicio. Y el drogadicto trabaja. O sea, ellos no prosperan. ¿Por qué? Porque están con su pecado. Amén. Dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, no va a salir adelante, no va a ser exaltado y a su nombre. ¿Por qué? Porque está encubriendo su falta. La Biblia, claro, dice, no va a ser prosperado. Va a quedar retenido, va a quedar ahí y nunca va a salir adelante. La plata se le va a hacer agua. La plata se le va a hacer agua, la pobreza, la miseria, la escasez, todo eso. Amén. Hay en la casa encubriendo pecado. ¿Qué le pasó a Elí por encubrir el pecado de sus hijos? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Murieron sus hijos. Pero él también murió. Él también murió y Dios le dio una advertencia. Cuida a la niña. Dios primero advierte. Dios le dice a Elí por medio de Zacarías que ella está cansado que él encubriera el pecado de sus hijos. Dice, yo te voy a cortar a ti y a tus hijos. Y Dios primero advierte y Elí no quiso entender y Dios lo cortó a él y a sus hijos. Pero Dios primero le dio una advertencia. Ya no sigas cahuenteando tus hijos, vivo o no vive. Ya no sigan el pecado de tus hijos. ¿Por qué? Porque yo te voy a cortar. ¿Qué pasó? Dios cumplió su palabra. Porque Elí estaba pecando. Y Elí estaba encubriendo el pecado de sus hijos al taparlo y a su nombre. O sea que cuando usted tapa algo, usted se hace partícipe. Cómplice. Cómplice. ¿Sí o no? Usted tiene que hablarle a la persona para que usted pueda ser salvo. No lo hagas. No lo hagas. O no participar. La Biblia dice, no participar de la obra infructuosa, más bien repréndela. O sea, no participar con ellos, sino repréndelo. Porque cuando tú lo reprendes, tú le estás haciendo un favor a ellos. Tú estás salvando el alma de ellos. Y en su nombre, denle un aplauso a Dios. O sea, todo es para bien. Todo lo que le dicen a usted y a mí es para bien. Dice, ama al sabio, ¿cómo es? Reprende al sabio y te amará. Reprende al necio y te odiará. Si usted sabe, yo le doy un consejo, usted lo va a coger con amor, con misericordia. Oye, voy a pensar en bien. Pero si usted le doy un consejo y usted no lo acepta, se enorgullece y se pone bravo, usted se va a tirar enemigo de mí y a su nombre. El apóstol Pablo dice, me he hecho enemigo de vosotros por decirnos la verdad. Por eso que hay mucha gente que está enemigo mía, porque a veces yo le digo lo que Dios me dice, o yo le digo que están mal, se tiran enemigos míos y a su nombre. ¿Por qué? Porque no les gusta, pero yo le digo ¿por qué? Porque los